seguir hacia adelante en este proceso de cambio que Venezuela se merece. Vamos, si os parece, con el último bloque. Os pido en esta última intervención un poquito más brevedad a cada uno de vosotros para que os dé tiempo a los cuatro, y vamos a hablar ahora de esa guerra entre Rusia y Ucrania. Tenemos noticia de última hora, y es que se habría estrellado un F-16 estadounidense en Ucrania, porque Kiev había recibido 6 de esos aviones F-16 para defenderse de Rusia, como símbolo del apoyo de Estados Unidos a Ucrania en la guerra. Mientras hoy Borrell le ha dicho a los países miembros que le den a Ucrania todo lo que pida a nivel armamentístico para protegerse de Rusia. Estamos hablando en este caso de un cambio de postura muy claro con respecto a Ucrania. Apoyo sin ningún tipo de fisuras, al menos de forma simbólica, diríamos, Eduardo. Sí, sí, la verdad es que no deja de sorprender, teniendo en cuenta las últimas noticias que hemos tenido, ¿no? Del Nord Stream, y nos boicotean. Siempre fue sorprendente, y seré muy breve, ¿eh? Siempre fue sorprendente que se acusara a Rusia de volar ese gaseoducto, que le bastaba con cerrar la llave, no tiene por qué cargarse las instalaciones. Es algo tan básico que es increíble que aparecieran los medios de comunicación así. Respecto al F-16, bueno, pues ha caído y caerán otros. Es inevitable. La forma en que se hace ahora la guerra es distinta a la que se hacía simplemente hace 15 años. Es decir, el peso que tienen ahora mismo los misiles y los drones es muy superior al que tiene la aviación. Irán lo ha entendido así, por ejemplo. Irán es un país que no apuesta por una fuerza aérea muy poderosa, pero tiene infinidad de misiles, una investigación muy avanzada en ese sentido, y drones que incluso exporta a Rusia. Respecto a Europa, y con esto termino, pues hombre, a mí me resulta sorprendente que vamos a darle todo lo que nos pida a aquel que sinceramente le hemos pillado, como se suele decir castizamente, con el carrito del helado, ¿no? Bueno, vamos a ver qué le mandamos ahora. En cualquier caso, yo creo que también hay otro aspecto que es importante tener en cuenta, y es el hecho de las dudas que hay respecto al futuro papel de Bielorrusia en todo esto. No quiero pasar por alto. En realidad basta con decir que existe la posibilidad de que se involucre más para que los recursos humanos, no tanto así físicos, de Ucrania se diluyan en un frente aún más extenso. Si alguien tiene fronteras en Europa es Ucrania, ¿no? Y con esto cedo la palabra a mis compañeros. Pues vamos a continuar, Santiago, contigo. Ah, no, mentira, Adrián, en el orden, Adrián. Vale, bueno, creo que lo más importante que está pasando en este momento en esta guerra, digamos, es la aceleración del avance ruso en el frente del este, que está demostrando el enorme fiasco desde el punto de vista militar que ha sido esa incursión en Kursk, que efectivamente está extendiendo el frente, que era efectivamente lo que, como ha dicho Eduardo, es lo que les interesa a los rusos. Entonces, han dejado debilitado el frente del este y Rusia está avanzando aceleradamente. Ayer mismo ya hizo avances en 18 puntos distintos del frente. El avance es cada vez más rápido, ya están a 8 kilómetros de Pokrovsk, que es el gran nudo de comunicaciones, que o bien tomando Pokrovsk o bien rodeándolo, pues ya tiene interceptadas ya todas lo fundamental de todas las comunicaciones en el, digamos, al este del Dnieper, ¿no? Con lo cual el salto ya hacia el Dnieper está cada vez más cerca, ¿no? Bueno, esto es lo más importante que está pasando en este momento, pero claro, la contrapartida de esto es la aceleración de ese pánico en las élites europeas y occidentales sobre lo que puede suponer la victoria rusa en Ucrania. Y frente a ese pánico, ya sabemos que llevamos un año de provocaciones constantes contra Rusia, intentando que Rusia les justifique lanzar una guerra quizás de ámbito europeo. Y dentro de ese contexto hay que interpretar estas declaraciones de Borrell, que claro, que no es simplemente pidiendo que se autorice a Ucrania para utilizar todo tipo de armas para defenderse de Rusia, sino para atacar Rusia y en territorio ruso. Es decir, que no se le diga a Ucrania nuestras armas no son para atacar territorio ruso. Es decir, con lo cual es evidentemente dar un paso tras otro hacia intentar
intentar provocar a Rusia hacia un conflicto de otra dimensión, viendo que en el frente no tienen nada que hacer. Rusia va a ganar la guerra, no tiene demasiada prisa, pero ya se está derrumbando el frente ucraniano en el este. Frente a esto, la única alternativa que tiene esa élite europea ante esa situación de desesperación es la escalada, ¿no? Esa escalada que llevan un año intentando y no han conseguido. Ya dijimos que estos meses iban a ser claves porque tenemos por un lado el avance ruso y por otro lado tenemos las presidenciales en Estados Unidos, con lo cual ahí hay dos referencias clave para que estas élites que llevan 30 años, por cierto, destruyendo Europa, pues decidan quizás lanzarnos a esa contienda de ámbito europeo como única solución para salvar su propio futuro frente al avance de los países emergentes. Ahora sí, Santiago. Bueno, pues como se ha pedido brevedad, trataré de ser telegráfico. En primer lugar, yo creo que Borrell tiene un problema y es que él se cree de verdad que es ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, como si la Unión Europea fuese un Estado. El embebido en su idea de la Europa sublime, del europeísmo, se cree que está representando a un Estado con una política exterior lo suficientemente unificada y potente como para poder tener algo que decir fuera de sus fronteras. Y esto es falso. La Unión Europea no es más que un nido de tiburones donde las grandes empresas de los países europeos necesitan a los estados para sus planes y programas y viceversa. Los estados necesitan a esas empresas para sus planes y programas. Donde hasta hace nada, hasta la voladura del Nord Stream, Alemania no ejercía de aspiradora de recursos del resto de países y donde hay unos desniveles enormes a nivel de desarrollo tecnocientífico, industrial, etcétera, entre los autodenominados frugales y los denominados por esos mismos frugales PIGS, Portugal, Italy, Greece, Spain, es decir, Grecia, España, etcétera. A veces incluyendo Irlanda, a veces incluyendo el Reino Unido, pero bueno, ya ocurrió el Brexit y eso no ocurre. En segundo lugar, como la Unión Europea y como Borrell se cree que él es el ministro de Asuntos Exteriores de un Estado, piensa que sus alocuciones pasan por ser algo más, cuando son algo menos, que meras soflamas ideológicas desde su posición europeísta, socialdemócrata o como se quiera llamar, en el que piensa que después de la Segunda Guerra Mundial Europa era el vergel del Edén, cosa que por el empuje de los países de los BRICS, de eso que se llama, también es verdad que es un nombre confuso, sur global, no me retraigo a lo que dije antes sobre Venezuela, pues ese empuje se está empezando a minar. Problemas como la migración, problemas como el hecho de que Europa está entre medias del principal socio comercial suyo, que es China, y el principal socio geopolítico y militar, que es Estados Unidos, pues no es capaz de resolver la situación porque no tiene poder para ello. Y en tercer lugar, totalmente de acuerdo con lo que ya se ha dicho, es decir, Ucrania a corto plazo, en el campo de batalla, que es donde la inmensa mayoría de las veces se deciden los conflictos bélicos, pues está perdiendo. La ofensiva hacia Kursk no ha dado los frutos que se pensaban. La cabeza de Zelensky dentro de unos años, cuando su gobierno tenga que firmar los acuerdos de paz y él ya no sea presidente de Ucrania, pues vamos a ver qué ocurre con esta persona, vamos a ver cómo se van a vender en los mercados de segunda mano los libros biográficos que han hecho sobre él. Pero, claro, el tema es que la Unión Europea, en su inutilidad, en su inoperatividad, ¿cómo va a reaccionar ante la posibilidad de una derrota en una guerra en la que ellos indirectamente han presionado hasta el último ucraniano para tratar de derribar a Putin, a Rusia, mientras no consiguen que eso escale a algo más? Porque claro, la clave estratégica de Rusia, a mi juicio, ya se ha dicho, es que Rusia está ganando la guerra sin necesidad de tolerar una escalada hacia un conflicto mucho más grave que pueda desembocar en una, nadie la quiere, en teoría, bueno, alguno la querrá, tercera guerra mundial, que siempre las guerras mundiales empiezan en Europa. Dicho lo cual, y termino, el problema que yo veo aquí es que la Unión Europea, o mejor dicho, la Unión Europea no, las élites políticas y económicas / financieras de la Unión Europea, creo que estarían dispuestos, lo digo sin ambajes, a sacrificar a nuestras naciones, a nuestros pueblos, con tal de ver a Rusia derrotada e ir a una guerra mayor. Y claro, ¿esto quién lo para? ¿Quién para este tipo de arengas, de este tipo de necesidades calabestes? Luis, vamos rápidamente, por favor, que nos quedamos sin tiempo. Lo siento, Santiago, perdóname. Ya he dicho lo que tenía que decir.
Sí, bueno, yo creo que las declaraciones de Borrell también hay que insertarlas en el momento en el que están los últimos meses, de las últimas semanas de su mandato. Y hombre, pues como todos, pues querrá tener su momento también de gloria y bueno, pues intentar pasar a la posterioridad de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que esas declaraciones van en línea con la posición que Europa, la Unión Europea, ha mantenido a día de hoy, pero claro, tampoco podemos dar todo lo que Ucrania nos pida porque podemos vernos desabastecidos nosotros mismos, podemos quedarnos en una situación difícil, verdad que no va a haber una guerra entre países de la Unión Europea, pero tampoco podemos caer en la infantilidad de decir, bueno, pues damos todos nuestros armamentos y nosotros ya veremos cómo nos apañamos. Ese escenario es prácticamente inviable por lo que pueda pasar y porque, bueno, pues los estados tienen que tener una serie de medios para ejercer esa violencia física legítima de la que hablaba antes. Y yo creo que Borrell, bueno, pues se ha columpiado un poco, pero yo creo que es porque, bueno, pues está intentando hacer las maletas lo más llenas posibles en cuanto a un poco ese ego personal que a todos nos cabe. Yo creo que Borrell ha hecho el papel que cabía esperar como alto representante estos años, pero está ya más de salida que de entrada y bueno, pues es una declaración, insisto, que no puede, por una cuestión práctica, trasladarse a la realidad porque no podemos dejar desabastecidos y desarmados a los 27 estados de la Unión Europea. Pues así es como vamos a poner punto final a este programa trepidante con 4 invitados: Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School; Adrián Zelaya, presidente de CAI Group; Santiago Armesilla, rector del Instituto Beatriz Galindo La Latina; y Luis Rodrigo, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Un placer y gracias a los 4. Gracias, Ana. A vosotros. Gracias a vosotros. Y así es como termina esta edición